So here I want to, with the remainder time that we have, give a brief introduction to this tradition of practice known as Mahamudra. En el tiempo que nos queda, voy a dar una breve introducción a la práctica que llamamos Mahamudra. The word Mahamudra is literally Maha is great, Mudra in this case is referring to a seal. And what are we talking about when we talk about a seal? It's not like a seal to lock up something, not a seal in that sense, but a seal as a mark of authenticity. So the great authenticator, the great authenticity. Yeah, that's the meaning. Y bueno, esta palabra Mahamudra, el Maha significa gran y el Mudra significa en este contexto, en este caso, sello. Pero cuando hablamos de un sello no estamos hablando de algo así como un sello que cierra y impide abrir una cosa, sino más bien el sello de autenticidad. Entonces, en este caso quiere decir lo que es la gran autenticidad, lo grande auténtico. Then, depending on context, just because you see the word Mahamudra, you should not immediately think, oh, yeah, they're all talking about the same thing. Y dentro de este contexto es que esto aplica, no por ver la palabra Mahamudra en cualquier otro contexto deberían de asumir inmediatamente que se trata de la misma cosa. In fact, a few days ago, I shared on my Facebook page this one quote from His Holiness the Dalai Lama. It was in the context of actually him giving some teachings on Mahamudra and specifically the Mahamudra style of practice of Drikung Kagyu. Many years ago, he gave some teaching and it was recorded. And so it's actually in that context, but there he was talking about how this expression or this word non-conceptual, and he says, you cannot, simply think, oh, non-conceptual, oh, non-conceptual, oh, non-conceptual. They're all talking about the same thing. He was like, no, depending on context. Because, for example, in a particular tradition, like if you're familiar with the 4 philosophical traditions of Indian Buddhism, so when the Sautrantika people use the word non-conceptual, right, it's not the same as how the Chittamatra people use non-conceptual. It is also not the same as how the Madhyamaka people use non-conceptual. So then he says, just because you see the word non-conceptual, you should not make the mistake of assuming, oh yeah, they're talking about the same thing. Likewise with this term Mahamudra. Hace unos días yo estaba compartiendo en Facebook una cita de Su Santidad el Dalai Lama y en ese contexto él estaba ofreciendo ciertas enseñanzas también del Mahamudra, en este caso del Mahamudra desde el estilo de Drikung Kagyu. Es una enseñanza que se impartió hace algunos años y que fue grabada y ahí está, disponible. Y justamente Su Santidad hablaba de cómo el término no conceptual no puede ser interpretado siempre como la misma cosa. No podemos pensar que siempre significa lo mismo, sino que depende de en qué contexto se utilice. Por ejemplo, también si ustedes conocen cuáles son las 4 escuelas filosóficas del budismo de la India, los autántricas utilizan el concepto de lo no conceptual de cierta manera, que es distinto a cómo se utiliza por los chitamantras y en la misma palabra, no conceptual, que es distinto a cómo se utiliza por los mayámicas. Entonces, únicamente por ver la misma palabra no debemos de asumir que se refiere a lo mismo, que tiene el mismo significado. Y en este caso, lo mismo aplica para el término de Mahamudra. So here, we are talking about the Mahamudra system of practice that comes from Gampopa. Aquí nosotros nos estamos refiriendo al sistema de práctica de Mahamudra que heredamos de Gampopa. Gampopa was a great master
that lived in the 10th, 11th century. Gampopa fue un gran, 11th century. Yeah. Gampopa fue un gran maestro que vivió en el siglo XI. The teacher that he is most known for being a student of is the famous Milarepa. Y el maestro por el cual es más reconocido por haber sido su estudiante es Milarepa. But actually, I think when he was alive, he was not so much known as a student of Milarepa. Pero me parece que mientras estuvo vivo no se le conocía tanto como estudiante de Milarepa. The twists and turns of history, you know. Es por todos los cambios y arreglos que suceden en la historia. More than anything, in his own lifetime, I think he was more known as a great kind of representative of the Kadampa tradition. And Kadampa tradition goes back to this Indian master called Atisha, who came to Tibet in the 10th century. So Gampopa's primary, you can say, identity when he was alive was a Kadampa monk. De hecho, mientras Gampopa estuvo vivo, el motivo por el cual era mayormente reconocido era porque él estaba dentro de la tradición Kadampa, ¿no? Era un gran maestro de la India, bueno, tenía un gran maestro de la India, Atisha, quien llegó a Tibet en el siglo X. Y entonces Gampopa era más que nada identificado durante su vida por haber sido un monje Kadampa. These days, when people talk about Kadampa, they tend to just say, oh, the Kadampas, they teach the Lamrim, stages of the path, meaning they give a very systematic presentation of the Buddha's teachings, stages of the path, step by step by step by step by step. And also people tend to say, oh, the Kadampas, oh, yeah, they are very good with the sutra teachings, such as practices of the six perfections, the six paramitas, practices of disciplined conduct, and so on and so forth. But actually, that's not true. In fact, Gampopa received many different types of teachings from his main training among the Kadampas. So eventually, what happened was this. Basically, he received teachings, did retreat, received teachings, did retreat. This is a common pattern. Yeah? Go get instructions, go into seclusion, practice, practice, practice. Until you get to a certain point, you feel like I need more instructions. Then again, he got instructions. But he did this for many years, and he felt that he was not making like the kind of progress that he was hoping. And that was when he accidentally heard about this kind of strange figure called Milarepa. It said that he heard a few beggars talking about Milarepa. It said that when he heard this name Milarepa, he said, I don't know why, but my hair all standing. Then he said, I have to go see this person. Ahora, cuando muchas personas hablan sobre la tradición Kadampa, piensan, ah, sí, los Kadampa que enseñan el Lamrim, ¿no? Las etapas del sendero al despertar, implicando así que es un sistema sumamente, una presentación sumamente sistemática de las enseñanzas del Buda y que van un paso tras otro paso tras otro paso. O dirán también que la tradición Kadampa es muy buena al momento de emplear las enseñanzas del sutra, las seis perfecciones, seis paramitas, también en cuanto de la disciplina, la conducta ética, etcétera. Pero de hecho esto no es verdad, porque en Gampopa había recibido enseñanzas de varios distintos tipos de enseñanza Kadampa, ¿no? Y eventualmente, mm,
Después de haber recibido ciertas enseñanzas, lo que hacía es que iba de retiro y nuevamente salía y solicitaba más enseñanzas y nuevamente iba a retiro, y esto era un patrón sumamente común de la época en la cual un practicante recibía instrucciones, después se iba a estar en un lugar solitario, realizaba su práctica y eventualmente llegaba un punto en el que sentía que necesitaba más instrucciones, y entonces así pasó con él, que pasó muchos años y sintió que no estaba realizando ningún progreso o el progreso que él estaba deseando realizar. Y entonces, pues en una ocasión, de forma accidental, le tocó escuchar sobre un personaje extraño llamado Milarepa, ¿no? Él escuchó esta conversación que estaban teniendo unos pordioseros, y entonces el Gampopa pensó, bueno, yo no sé por qué, pero cuando escucho de esta persona, mis pelos se me ponen de punta. Anyway, lots of interesting stories. We don't have enough time. But he went, he found Milarepa. And at that time, Milarepa was kind of like a fringe figure, not the person that we today, admire and respect. Yeah, he's kind of like a fringe, yeah, a little bit kind of controversial. Like, who is this guy? Um, Whereas, Gampopa was actually kind of a known figure. Mm. But anyway, he went to Milarepa, and basically he trained, he received instructions from Milarepa. And Milarepa, you could say, served as a catalyst that unlocked things for Gampopa. And basically, you could say, everything he learned from his Kadampa training, he was able to now actualize through some tips, some pointers given by Milarepa. So Milarepa did not educate him. He was educated by his Kadampa teachers. Milarepa was able to like switch on the light, and then Gampopa experienced directly all the things that he was trying to experience. And that's why he had so much devotion to Milarepa. And then he is now, Gampopa, remembered as one of the main successors of Milarepa. But in terms of time spent with Milarepa and being like taught by Milarepa, actually not that long. But Milarepa was able to recognize what Gampopa needed to make that important kind of transition. Existen muchas diversas historias. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para abordarlas, pero al momento en que fue a encontrarse con Milarepa, pues Milarepa pues, no era la imagen que nosotros tenemos hoy día de cómo era, sino que era más bien un poco controversial, como un poco más extraño. Y en cambio, Gampopa era una persona muy conocida, pero bueno, Gampopa va a encontrarse con Milarepa y se entrena con él. Milarepa le da instrucciones que él recibe, y entonces Milarepa funciona algo así como un detonante que ayuda a que Gampopa como que se desbloquee, pero y de esa manera él logra actualizar todos los entrenamientos de Kadampa, ¿no? A través de ciertos consejos, de ciertas instrucciones, es capaz de hacerlo. Pero Milarepa no fue quien le dio a Gampopa su formación. Los Kadampas son quienes le dieron a Gampopa su formación. Milarepa fue quien ayudó como a encender esa luz, ¿no? Y para que logró hacer que Gampopa pudiera experimentar todas las cosas que estaba buscando experimentar. Y por ese motivo, Gampopa sentía tan gran devoción hacia su maestro Milarepa. Y entonces, hoy día Gampopa es recordado como uno de los muchos sucesores de Milarepa.
Pero el tiempo que él estuvo pasando con Milarepa realmente no fue un tiempo muy largo y sin embargo Milarepa pudo reconocer qué es lo que necesitaba Gampopa para ayudarle a hacer ese cambio, esa transición. After that, Milarepa sent Gampopa away and said, you should go into extended retreat because what you have now like realized is just the beginning. You need to take it fully until you're enlightened. So go into retreat. So then he went away, and it said that he settled in this area that he came from, Gampo. That's why it's called Gampopa. It's like saying the guy from Leon, Leon Pa, you know. So one of you need to get famous, then we have a Leon Pa, you know. So Gampopa, you know, he went there. Then he did extended retreat, I think 7 years or something like that. And it was during that time then he became enlightened. Then he started to teach others. And as he was teaching others, he began to synthesize, right? His primary identity as a Kadampa teacher and the benefit that he got from Milarepa. So he synthesized these two, and this is what we today call the Kagyu lineage. Footnote, Shangpa Kagyu, if you have heard of that name, comes from a different transmission. Nothing to do with Milarepa, Marpa, Gampopa. Because the word Kagyu, the name, it simply means Ka is the word that Tibetans use for the word of the Buddha. Gyu means lineage or continuity. So actually, all Buddhists are Kagyus in that broader sense of Kagyu. So in the 11th, 12th century, to say we are Kagyu doesn't yet mean, you know, like Gampopa's people don't have the exclusive copyright. Yeah, many people call themselves. So in fact, Kadampas call themselves Atisha Kagyu, like Atisha's way of teaching the Ka, the words of the Buddha, you know. So anyway, Shangpa Kagyu, as a footnote, is a completely separate, different lineage. But these days, when people say Kagyu, they're mostly talking about Gampopa and his descendants, his spiritual descendants. Bueno, entonces después de esto, Milarepa envió a Gampopa a que realizara un retiro por un largo tiempo porque le dijo, bueno, lo que has logrado hasta el momento es tan solo el principio y ahora tú tienes que seguir haciéndolo hasta que alcances la iluminación. Así que Gampopa regresó a su lugar de origen, que era Gampo. Pa en tibetano es como como del gentilicio o del denominador de que una persona es de un cierto lugar. Es como el Gampopa era de Gampo, entonces era Gampopa. Nosotros seremos León Pa, ¿verdad? Los que somos de León, entonces el día que sean famosos van a decir que eres Leonpa, ¿no? Pero en fin, él va y realiza su retiro durante 7 años, logra la iluminación y una vez habiéndola lograda empieza a enseñar y logra sintetizar dos cosas. La primera, las enseñanzas Kadampa, ¿no? Su identidad como un maestro Kadampa. Y la segunda, los beneficios que obtuvo a partir de Milarepa. Entonces, estas dos cosas son lo que constituye el linaje Kagyu de hoy en día. Y como una pequeña nota al pie de página, si a alguien le suena el nombre Champa Catrol, es una tradición distinta, ¿verdad? No tiene que ver con Milarepa, con Marpa ni con Gampopa. La palabra Kakyu, Ka quiere decir, es la palabra que se utiliza por los tibetanos para referirse a las palabras del Buda, y Kyu significa linaje, continuación. Entonces, en un sentido más amplio de la palabra, en realidad todos los budistas somos Kagyu. Em,
Entonces, en ese siglo XI, siglo XII, Gampopa no es como que tenía la marca de derecho de autor, exclusividad de utilización de la palabra Karma Kagyu, ¿verdad? Y de hecho, también quienes siguen a Atisha dicen seguir el Atisha Kagyu, ¿no? Que es la forma en que Atisha explica o enseña el sendero del Buda, ¿no? Y Shampa Kagyu. Y entonces, pues sí, hoy día, sin embargo, ese término de Kagyu se refiere a Gampopa y a los descendientes, ¿no? De Gampopa. So anyway, Gampopa synthesized these two. Entonces, Gampopa hizo la sintetización de estas dos cosas. So according to this tradition of practice, it says that uh, Caliente, ¿eh? Para que veas mainly cada un what we pueblo. have to do, right, is to actualize the Buddha that we are uh, from the beginning, so to say. Like we have been innately Buddha. And so the purpose of practice, the purpose of training is so that we can actualize that Buddha. Entonces, a lo que se refiere la tradición de la práctica es mayormente que nosotros podamos actualizar el Buda que hemos sido desde siempre, ¿no? Ese Buda innato que somos. Entonces, toda la práctica, todo el entrenamiento habla sobre cómo nosotros podemos actualizar esa budeidad. There are some traditions in Tibetan Buddhism that emphasize not so much actualizing, but developing the Buddha potential that we have. Right? So maybe it's a small difference, but there are others who says, no, 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 you are not yet Buddha. You have the potential of Buddha. Then you need to develop that potential. But Kagyupa tradition says, no, you are already Buddha. You have to actualize it. Entonces, en las tradiciones del budismo tibetano, no todas ellas hablan sobre que nosotros tenemos que actualizar la budeidad. Algunas hablan sobre que nosotros tenemos que desarrollarla. Quizá sea una pequeña diferencia, pero hay otros que dicen, no, tú no eres un Buda, sino que tienes el potencial para algún día ser un Buda y ese potencial lo tienes que desarrollar. Pero en el caso de los Kagyupas, dicen, no, tú ya eres un Buda, pero ahora lo que tienes que hacer es actualizarlo. While there are lots of debates between these two groups, I think in the end, no need to say, oh, this is definitely true, that is definitely not true. I think it's what we each need to hear at different points of our development. Sometimes we need to hear, you are not yet a Buddha, but you have the full potential to become one. So focus on becoming one. And sometimes what we need to hear is, you are already Buddha. Now act like one. Hay mucho debate que existe entre estos dos grupos con estas posiciones, pero al final del día no se trata tanto de definir que esta es definitivamente la verdad y esto definitivamente no es verdad, sino más bien que hay distintas cosas que cada uno de nosotros necesita escuchar en distintos puntos del camino. Entonces, algunas veces lo que necesitamos escuchar es, bueno, no, todavía no eres un Buda, pero tienes todo el potencial necesario. Así que ahora enfócate para que alcances esa budeidad. Y algunas veces tenemos que escuchar, sí, tú ya eres un Buda en este momento, así que actúa como un Buda. Then, for the purposes of actualizing, like I said, the Kagyu tradition mainly says no, it's actualizing. It's for the purposes of in a stable, continuous way, acting like one because you are. For that purpose, they say you can engage in the instructions, in the teachings, in two basic modes, in two basic styles. Ahora, para el propósito de la actualización, que como menciono, los Kagyu dicen que hay que actualizarlo nada más, para que sea de forma estable y continua, actúa como un Buda, puesto que tú ya eres un Buda.
para realmente realizar las instrucciones o comprometerte con las instrucciones o las enseñanzas, hay dos modalidades o estilos básicos. There is the path, there is the mode, there is the approach of gradual engagement through learning and analyzing and reflecting. Existe el sendero, el modo, la aproximación de irnos entrando a ello de una forma gradual mediante el aprendizaje, el análisis y la reflexión. And there is the path of devotion. Y también existe el sendero de la devoción. And in that one, there is less emphasis on steps and stages. Ese no tiene un menor énfasis en los pasos y en los estadios o etapas. So it is said that, for example, Nagarjuna and his successor or main, Arya Deva, they taught more this learning, reflecting, thinking about it, and slowly, stage by stage by stage by stage. Pero se dice también, por ejemplo, que Nagarjuna y su sucesor, Aryadeva, ellos se enseñaban de una forma más gradual de ir aprendiendo, reflexionando, pensando las cosas y era un proceso más lento de ir etapa por etapa por etapa. But he also has some teachings in two texts at least, where you can see the emphasis is more on devotion. Pero también enseñaron en dos textos por lo menos que donde es posible ver que se enfatiza la devoción. Again, right? This kind of reminds us of the two bodhicittas, one emphasizing the emotive, one emphasizing the cognitive. Y eso nuevamente nos recuerda a las dos bodhichittas, una que hace énfasis en lo emocional y la otra que hace énfasis en lo cognitivo. But interestingly, Nagarjuna's main teacher, Saraha, he taught mainly his style of teaching and guiding students, mainly he taught the path of devotion. Pero algo que es muy interesante es que el maestro de Nagarjuna, Saraha, principalmente tenía el estilo de enseñanza de la devoción. And this is the main style in the Kagyu, Y también este es el estilo principal dentro del Kagyu, especially the early Kagyupas, especial los primeros Kagyupas. meaning like from 11th century to 14th century. Con esto queremos decir los Kagyupas que existieron en el siglo, desde el siglo XI hasta el siglo XIV. So then it says, then this style of practicing, then especially Gampopa. Yeah. Now, Gampopa himself, the catalyst, of his kind of achieving results came from Milarepa teaching him these special techniques that is called training in experiencing bliss emptiness or emptiness bliss. Entonces ese era el estilo de entrenamiento de Gampopa, pero realmente el detonante de Gampopa para que él lograra los resultados fue el hecho de que Milarepa le enseñó ciertas técnicas especiales que tenían que ver con una experiencia de práctica conocida como gozo vacuidad o vacuidad gozo. And the main practice there is what's known as tummo, Y la práctica, inner heat. y la práctica principal es la que se conoce como tumo o como calor interno. Cultivating this inner heat Cultivar este calor interno that comes from directing your mind into the central channel. proviene de dirigir la mente hacia el canal central.
that causes your life energies all to enter the central channel rather than running wild in all the other channels. Ujú. Esto hace que la energía vital ingrese al canal central en lugar de estarse disipando por todos los distintos canales del cuerpo. And at that time, there was no one as skilled in practicing and teaching Tummo as Milarepa. Y en ese momento no había ningún otro maestro que fuera más habilidoso al momento de practicar y enseñar el tumo que Milarepa. And Milarepa actually did not master Vajrayana theory. De hecho, Milarepa no era un maestro de la teoría del Vajrayana. His teacher Marpa, right? Marpa was trained in both theory and practice. Pero su maestro Marpa, él sí tenía una formación tanto en la teoría como en la práctica. So Marpa had another disciple that mastered all the Vajrayana theory of Marpa, was very learned. Milarepa focused on the experience side. So then he was able to guide Gampopa in ways that nobody else was able to guide Gampopa. So Gampopa himself tasted the truth of these teachings through the method of Tummo. But interestingly, as Gampopa became more and more famous as a teacher, he took a different direction. He did not teach so much Tummo. Instead, he taught. So instead of the Mahamudra based on bliss emptiness, he taught Mahamudra of what's known as the Mahamudra of the abiding state. Recognizing the abiding state and staying there. Ajá. De hecho, Marpa tenía otro discípulo que él sí tenía maestría sobre toda la teoría del Vajrayana, pero Milarepa se había enfocado en la parte de la experiencia y por eso mismo él fue capaz de guiar hacia Gampopa como ninguna otra persona habría sido capaz. Y de esa manera Gampopa logró llegar al sabor de esta verdad a través de las enseñanzas del Tumo. Pero lo interesante es que conforme Gampopa se iba haciendo más y más famoso como maestro, decidió tomar un acercamiento distinto y dejó de enseñar Tumo, sino que, así que en lugar de enseñar el Mahamudra del gozo vacuidad, enseñó el Mahamudra del abiding state, del estado del permanecer, perdón, tal vez ese no sea el término, del morar, del estado del morar, ¿no? Y reconocer ese estado del morar y ser capaz de permanecer en él. The actual process is the same. Whether you are practicing the path of Mahamudra based on bliss emptiness, realizing the inseparable nature of bliss emptiness, or you are practicing the abiding state Mahamudra, the process, the mechanics is the same. Which in the Tummo tradition, they say using exercise, breath control, control of the mind, you force your energy winds that are now all over the place. You push them all into the central channel. Then the mind becomes powerfully able to recognize its own nature. So that's still the same thing that needs to happen if you're practicing the abiding state Mahamudra. Yeah, no difference. It's not like abiding state Mahamudra. You can somehow do it some other way. Still, you need your energy winds to go into the central channel.
El proceso en realidad es el mismo, ya sea que uno siga el sendero del Mahamudra del gozo vacuidad, en el cual pues se da cuenta de su naturaleza inseparable, o el Mahamudra del estado del permanecer. El proceso y el mecanismo siguen siendo lo mismo, ¿no? En la tradición del Tumo se dice que a través de ejercicios, el control de la respiración, el control de la mente, uno es capaz de obligar a sus energías de vientos, que en este momento se encuentran dispersas por todo el cuerpo, a ingresar al canal central, de tal forma que la mente es capaz de tener un fuerte reconocimiento de su propia mente. Y entonces es lo mismo, ¿no? Si uno realiza la práctica del Mahamudra, de permanecer en el estado de permanecer, no es otra cosa distinta, ¿no? Se puede hacer de otra forma. De todas formas, lo que requiere es em, estos vientos de energía que puedan ingresar al canal central. So in this abiding state path, right, method, how do you get these energy winds to enter the central channel? Entonces, ¿cómo es que uno logra que puedan ingresar los vientos de energía al canal central dentro de la metodología del sendero del estado del permanecer? In the Tummo way, it's to harness and control, right? And direct these winds, these energies. Dentro del tumo uno tiene que recopilar, controlar y dirigir estas energías, ¿no? Estos vientos. I think last time I was here, I was teaching from one of the Gampopa texts that talk about this. La última vez que visité, estaba dando algunas enseñanzas de Gampopa que hablaban sobre esto precisamente. Because why the energy need to go into the central channel? The energy is what powers thoughts. ¿Por qué es que tenemos que lograr que esta energía ingrese al canal central? Porque la energía es aquello que le da, que potencializa los pensamientos. And remember, thoughts, mind, heart is what determines happiness and suffering. Y recuerden que los pensamientos, la mente, el corazón, precisamente es lo que determina la felicidad y el sufrimiento. So in the relative bodhicitta training, you work on in a more kind of maybe some of you may even think in a more practical way, day to day, see the faults of anger, the faults of desire, lay it aside, put it aside, keep training like that, right? Now, in this Mahamudra training, the ultimate bodhicitta style training, it says you can more directly, since thoughts are dependent on the energies, now go to the energy level, force them into the central channel. Once they enter there, all the thoughts subside. It's like thoughts collapse. Then wisdom arise. Yeah. Entonces, en el entrenamiento de la bodhicitta relativa, uno está trabajando y quizá podamos considerarlo como algo práctico, ¿no? Observa cuáles son los defectos del enojo, los defectos del deseo, hazlos de lado, realiza tu práctica de forma continua. Y en el Mahamudra, que es la bodhicitta ulterior, es más directo, ¿no? Es decir, los pensamientos dependen de las energías. Entonces, adéntrate al nivel de las energías y de ahí obliga o fuérzalas a, ¿eh? Fuérzalas, fuérzalas dentro del canal central, y entonces todos los pensamientos van a ceder, ¿no? Se van a colapsar y ahí la sabiduría va a surgir. So that's the Tummo way. Esa es entonces la manera dentro del tumo. Although Gampopa himself achieved results through that way, but he began to understand that's very difficult for
Most people. Aunque Gampopa logró ese resultado, aún así empezar a sentir, empezar a entender es muy difícil para la mayoría de las personas. It takes a lot of dedication and focus, Toma muchísima dedicación y concentración potentially dangerous, y potencialmente puede ser peligroso because you're working with energies. porque trabajas con las energías. In order to drive them all into the central channel, you have to stir them up. Porque para ser capaz de llevarlas todas hacia el canal central es necesario como removerlas todas. Then, through his Kadampa background, this is what I believe. You don't need to fully accept this. And through his Kadampa background, he also received Mahamudra instructions. And from there, he began to emphasize devotion as the factor that will cause the energy to go into the central channel. Entonces, lo que digo es lo que yo creo, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo considero que a través de sus conocimientos adquiridos mediante Kadampa, em, ahí él también recibió instrucciones del Mahamudra y empezó a hacer el énfasis en la devoción como el factor que impulsaba estas energías a ingresar al canal central. This issue of devotion is very complex. La cuestión de la devoción es sumamente compleja, But to simplify, and also running out of time, pero para simplificarlo también porque no nos queda mucho tiempo, I can say that there are two things going on there. les puedo decir que hay dos cosas que suceden ahí. One is to open your heart and trust. Una de ellas es abrir el corazón y confiar. Trust what? Trust in the fact that you are Buddha. ¿Confiar en qué? Confiar en el hecho de que tú eres un Buda. So that's one aspect of devotion. Ese es un aspecto de la devoción. So you go about your life with that trust. Así que tú sigues haciendo tu vida normal con esta confianza. Second aspect of this devotion is for now, because you are not, as a fact, right, experiencing yourself as a Buddha, you need an outer reference point. Y la segunda, el segundo aspecto de la devoción es que, dado que la circunstancia de que presentemente no te estás experimentando a ti misma, a ti mismo como un Buda, entonces necesitas tener algún punto de referencia externo. For Gampopa students, Gampopa was that reference point. Para los estudiantes de Gampopa, ese punto de referencia fue Gampopa. For Gampopa, Milarepa was the reference point, Y para Gampopa, Milarepa fue su punto de and referencia. so on and so forth. Y así. The teacher. Ajá. Es el maestro. So then devotion is towards the teacher. Así que la devoción se dirige hacia el maestro. But based on that principle, we can extend it to devotion towards if you have such strong connection to Buddha Shakyamuni. He's not gone. He can be your guru. Have Buddha Shakyamuni as your reference point. Pero en un principio esencial, la devoción también puede verse extendida. Entonces, por ejemplo, si tú sientes una conexión muy poderosa hacia el Buda Shakyamuni, entonces el Buda Shakyamuni no se ha ido. Entonces, puedes permitir que el Buda Shakyamuni sea tu guru, que sea tu punto de referencia. Then trust that you are Buddha. Y ten la confianza de que tú eres un Buda. And trust Buddha Shakyamuni actualized this. Y ten confianza en que el Buda Shakyamuni actualizó esto. Keep Buddha Shakyamuni or your teacher, or whoever it is that you can feel like that. Place that person in the center of your heart. Entonces, al Buda Shakyamuni o a tu maestro, con quien tú tengas ese sentimiento, coloca a esa persona en el centro de tu corazón And all your energy winds would enter the central channel. y todos
tus vientos, todas tus energías de viento van a ingresar a tu canal central. Again, all your thoughts, all your afflictive emotions now collapse. Nuevamente, esto hace que todos tus pensamientos y todas tus emociones aflictivas se colapsen. That's mainly what Gampopa taught. Eso fue principalmente lo que enseñó Gampopa. Where he could see certain special cases that could benefit from more focus on Tummo, he did continue to give that. But majority of who he taught this other way. Cuando se topó con algún caso especial donde se daba cuenta de que las personas aún podían beneficiarse del tumo, entonces continuaba dando esa enseñanza, pero para la mayoría de las personas enseñó con esta otra metodología. Fast forward to present time. In present time, Kagyu practitioners of Mahamudra do both. Ahora, hoy en día los practicantes Kagyu del Mahamudra hacen ambas cosas. They include training in Tummo, but not exclusively Tummo. They emphasize devotion, but not exclusively devotion. It's sort of like you could say the best of both worlds. Incluyen el tumo, pero no hacen exclusivamente tumo. Enfatizan en la devoción, pero no únicamente practican la devoción, sino que hacen ambas cosas. Se puede decir que es lo mejor de ambos mundos. But here is the thing. The best time to start Tummo is when you're about 13. Pero ahí les va la cosa. La mejor edad para empezar a practicar el tumo es a los 13 años de edad. I don't know about you, that boat has sailed a long time ago for me. Yo no sé cómo sea el caso para ustedes, pero para mí ese barco ya zarpó hace mucho tiempo. It requires like physically very fit. Requiere que uno tenga una condición física muy buena. Yeah. Generally, I think our physical condition is much better than, 500 years ago in general for people. So the 13 of that time maybe is, 33 of this time. So there's still hope for some of you if you want to go the Tummo way. Me parece que por lo general la condición física con la que contamos hoy día ha de ser un poco mejor que la que se tenía hace 500 años. Posiblemente los 13 años de edad de aquel tiempo son el equivalente a los 33 años de edad de este tiempo, así que bueno, quizá para ustedes todavía hay algo de esperanza. But the devotion way, the abiding nature Mahamudra, is available. Pero todavía el camino de la devoción, la naturaleza que permanece del Mahamudra, esa todavía sigue estando disponible para ustedes. So one is karate and taekwondo. The other one is tai chi. Entonces, una de ellas es el karate, el taekwondo, y la otra es el tai chi. I'm in the tai chi club. Estamos en el club del tai chi. So that's the information about Mahamudra. Entonces, pues esta es la información sobre el Mahamudra. Any questions, comments, ¿Alguna duda o comentario que tengan? curiosities? ¿Curiosidades? We'll come back to. Yeah. Yeah. Tummo. Estoy hablando de la práctica que hacen los yogis. Es el despertar de la Kundalini precisamente a través de la respiración y todo que va despertando los chakras, los subiendo a el chakra superior. ¿Y cómo se llama ese yoga? Kundalini. Kundalini. Okay. So, ¿Qué relación es? sí, sí. Is there any relationship at all between the Tumo practice and the Kundari practiced by some yogins? Same techniques, Son las mismas técnicas. working with the same energies.
trabajan con las mismas energías, but going to different places. pero van dirigidos hacia distintos lugares. Not like being sectarian here, you know, No es but que just, right? If you ask Kundalini practitioners, right, or the Kundalini tradition, they're working with the same human body, with the same energy pathways, right? Which is also the basis of Ayurveda, the basis of Tibetan medicine, the basis of TCM, traditional Chinese medicine, right? We're talking about human bodies. Human bodies are not that different, whether you're Mexican, Chinese, Korean, you know, Indian. So they both share the same understanding of energy, energy movements, all of that, right? But in the Kundalini system, which is basically what we call the Hindu system, yeah, practitioners of that are focused on understanding energy as Shakti, which means power. Then the universe and the problem in the universe is a problem of power, misdirected power, and therefore you need to harness power and use that power to free the world from its problems. Okay? That's the framework for Kundalini practice. Not Kundalini, you know, with, you know, Lululemon, you know. That's something else. I'm talking about these yogis in caves, okay? bueno, no es que Which are very nice pants. Pants. They make very nice pants. Lululemon. Bueno, no es que yo quiera ser sectario, pero bueno, si la pregunta es con respecto a cómo trabajan los Kundalinipas, bueno, diremos que trabajan con también un cuerpo humano y las mismas energías que pasan por los mismos canales, que es la misma base sobre la cual está desarrollada la Ayurveda, la medicina tibetana, la medicina tradicional china, porque al final el cuerpo humano es cuerpo humano en todas partes, no hay diferencia si uno es mexicano, chino, coreano, indio, lo que sea. Entonces, sí, ambas tradiciones tienen una comprensión de las energías y de cómo estas energías se mueven, todas estas cosas tienen esa misma comprensión, pero en el sistema Kundalini, que pues diríamos que es el sistema hinduista, sus practicantes tienen un entendimiento de esta energía como Shakti, que quiere decir poder, ¿no? Y entonces el universo y los problemas del universo son debido al poder. Entonces uno tiene que... no, perdón, estoy leyendo la... ajá. Entonces uno tiene que tomar bueno, este poder está dirigido a distintas partes, entonces uno necesita ser capaz de recopilar ese poder y después utilizarlo para liberar el mundo, y a partir de ese marco de trabajo es que se realiza esta práctica. Ahora aquí no estoy hablando de Lululemon ni nada de eso, sino estoy hablando de practicantes de yogis, ¿no? Serios, ¿no? Aunque hay que admitir que sí tienen bonitos pantalones. But the Buddhist understanding of what is the problem and what is the solution is not power. It's ignorance is the problem, wisdom is the solution. Pero desde la perspectiva budista, los problemas y las soluciones no vienen del poder, ¿no? De la energía, sino que más bien la ignorancia es el problema, la solución es la sabiduría. So the energy winds that go into the central channel, yeah, that ignites the fire, that fire we don't call Shakti, that fire we call wisdom. And the wisdom burns all the confusions. Same technology, seemingly used for different reasons. Now, can I say their final result is different? No, I cannot say that because I don't know.
Also, can I say it's the same? I cannot say that because I also don't know. Pero estos vientos de energía que ingresan al canal central encienden un fuego, ¿no? Pero ese fuego nosotros no le llamamos Shakti, nosotros le llamamos sabiduría. Y esa sabiduría es la que se encarga de quemar toda la confusión. Entonces es la misma tecnología, pero aparentemente utilizada por distintos motivos o por distintas razones. Entonces, es posible que yo diga que el resultado final es distinto en una y en la otra. No, no puedo decir eso porque no lo sé. Puedo decir que el resultado final de una y la otra son la misma. Tampoco puedo decir eso porque igual no lo sé. In fact, we have historical examples of um, Middle Eastern Muslim practitioners going to India to learn Kundalini to achieve Muslim results. Existen ejemplos históricos de musulmanes del Medio Oriente que iban a la India para aprender Kundalini y así lograr ciertos resultados musulmanes. And the Muslim understanding of problem and solution is not power. Y el entendimiento musulmán de los problemas y las soluciones no es el poder, It's inability to submit, to es, surrender. es la incapacidad de realmente soltarse, ¿no? De entregarse, So to submit to God. de entregarse a Dios. So use Kundalini to cause the submission. Así que utilizaban el Kundalini para lograr entregarse. And there are Indian Muslims who were so good at Kundalini or Tummo, whatever name you want to use. Some of those texts ended up in Tibet. Yes. There's one, Jabir is one of these figures, seem to have played a role in both communities. Yeah, so the similarities, definitely. In fact, unclear, what they really believe. Buddhists claim them, Hindus claim them, Muslims claim them. De hecho, llegó a haber algunos musulmanes en la India que eran tan buenos en la práctica del Kundalini o del Tumo, como prefieran llamarle, que algunos de los textos de estas personas llegaron hasta Tíbet. Había uno, por ejemplo, Japir, que era, pues, era importante, una figura importante para las dos culturas, ¿no? Em, entonces, sí, son muy similares y queda un poco claro, ¿no? Qué creer o cuál creer, ¿no? O sea, porque tanto los budistas lo reclaman como propio, como los hinduistas, como los musulmanes. Quickly. Rápidamente. There are four. The first one is from Cusco. Uh-huh. Buddha said that metaphysical questions are incorrect. Can you go more deeper on that? En español también, por favor. Sí, la pregunta es sobre una afirmación, bueno, una frase que comentó Rinpoche, que el Buda dijo que las preguntas metafísicas eran preguntas incorrectas y que sí puede profundizar en eso. Basically, short version of that is that story I already told, when you get shot by a poison arrow, yeah, be wise. What are the most important questions to ask? Esencialmente, y la respuesta corta es la historia que contaba yo sobre la flecha envenenada. Hay que ser sabios y pensar en cuáles son las preguntas importantes que realmente hay que hacer. Yeah. Next. Yeah, from Rita, Antigua, Guatemala. Compassion and love, is it a stable condition?
¿Es la compasión y el amor una condición estable? Metaphysical question. Otra pregunta metafísica. Just train. Solamente haz tu entrenamiento. Make it as stable as you can. Ajá, y hazlo con tanta estabilidad como te sea posible. Next. When it is not stable, don't lose your head over it. Y cuando no sea tan estable, tampoco pierdas la cabeza por ello. Don't get stressed, you know. No te estreses Understand, that is also a condition. y entiende que eso también es una condición y ya. In fact, even Buddhahood, according to some, and according to Drikung Kagyu founder, even Buddhahood is momentary. But that momentary is continuous. See the difference? That momentary is continuous, but it's moments, Bueno, endless. Confusion right now is also momentary and endless for you and me. When we become Buddhas, we don't become static. It's still momentary, but continuously Buddha. La budeidad, incluso el fundador de la tradición de Kagyu lo decía, es momentánea, pero es continua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ven o notan ustedes cuál es la diferencia en eso? Es momentánea, pero es continua. Es decir, no tiene un final. Es sin fin. La confusión para nosotros, tanto ustedes como para mí en este momento, también es momentánea y también no tiene fin. Pero la budeidad en sí misma tampoco es algo estático. Aún sigue siendo algo momento a momento, pero es continuo. Some Tibetan Buddhist tradition will say Buddhahood is continuous. Algunas tradiciones budistas tibetanas dirán que la budeidad es continua. Again, you don't need to choose, this is true, that is wrong. Just try to see. Under different circumstance, you need to hear these varying positions. That is the meaning of non-sectarian. Non-sectarian doesn't mean, today I do Nyingma practice, tomorrow I do Kagyu practice, day after that I go to sweat lodge, day after that I go to Sufi dance. That means, you cannot focus on one thing. You are suffering from spiritual ADD. That's not non-sectarian. Non-sectarian is knowing how to appreciate, all the diversity and knowing how to take the lessons that you need to take, without being partial. Oh, this is not my lineage. This is not my religion. This is not my tradition. Nuevamente, no quiere decir que hay que escoger y hay que decir, oh, esto es verdadero y lo demás es falso. No es eso, sino más bien hay que tratar de ver, porque bajo distintas circunstancias necesitamos escuchar distintas posturas al respecto. Ese es el verdadero significado de ser no sectarios. No es que el día de hoy hacemos algo Nyingma y entonces mañana hacemos algo Kagyu y al día siguiente nos vamos al Sweat Lounge y después vamos a una danza sufí. Porque si ese fuera el caso, entonces lo que significa es que no tienes la capacidad de concentrarte en una sola cosa y que estás sufriendo de, no sé cuál es el término, déficit de atención espiritual, ¿verdad? Y entonces, eso no es ser no sectario. Ser no sectario significa saber aplicar todo, ¿no? Saber cuándo necesitamos recibir y aplicar ciertas lecciones, ¿no? Y no ser parciales, no decir, oh, es que este no es mi linaje y no es mi religión y no es mi tradición y por ende no practico, ¿no? Okay, I think 6:20 now. Now I owe you 29 minutes. Yesterday I owe you 9 minutes. Today I owe you 20 minutes, 29 minutes. You come and claim in October, okay? Bueno, It sounds like a trick.
Ajá, bueno, pues ya son las 6:20, quiere decir que ya les debo 29 minutos en total, ¿no? Si recuerdan, ayer les queda de ver 9, hoy les queda de ver 20. Tienen que venir a verme en octubre para reclamarme ese tiempo perdido, ¿eh? Esa es mi técnica. So let's dedicate merit Vamos a dedicar entonces el mérito with the same bodhicitta dedication. con la misma dedicatoria de la bodichita, It says, the excellent and precious awakened mind, bodhicitta, right? que dice la mentalidad tan excelente y preciosa del despertar, la bodichita, Where it has not arisen, let it arise. que pueda surgir donde no ha surgido. Where it has arisen, let it not decline, Y donde ya haya surgido, que no se deteriore, and instead let it grow higher and higher. y en lugar de ello, que pueda crecer, incrementarse más y más. And in this context, as I said, we got news. One of the important, very realized teacher, Gachen Rinpoche. His health is a little delicate, and so he is the embodiment of bodhicitta. So may that bodhicitta, not decline. Y en este contexto, como habíamos mencionado el día de hoy, en estos momentos una persona muy importante, un maestro muy realizado, Garchen Rinpoche, se encuentra con una situación de salud delicada. Él es la encarnación de la bodhicitta misma, así que no se deteriore. And may we also pray for any and all who are embodiments of this bodhicitta. May they not decline, but ever increase higher and higher. Y también hacemos esa aspiración para todos aquellos que son la bodhicitta encarnada, que ellos tampoco se deterioren, sino que aumenten cada vez más. Yeah? Not just for their sake, but when they exist in the world, then it's good for the world. No solamente para el beneficio de ellos mismos, porque cuando ellos existen dentro de este mundo, entonces todo el mundo se beneficia. Changchu Sem Chorim Boche Ma Ge Ba Nam Ge Gyu Che Ge Ba Nyam Ba Me Ba Ye Yang Gong ne gong du be war shu. Okay. So, mysteriously, no idea why, before I came, I was very busy right before I came, and this is an emergency reason to come here. And my dentist is here. Thank you so much. Eh, Like not just here in Leon, like here, and saw me eating cookies. Anyway, so very busy because the forest Dharma Hall opening for me, so big event. So I was in a hurry, but I don't know why. I brought Gachen Rinpoche's signature. Bueno, de forma muy misteriosa, yo no tengo idea de por qué, porque realmente han sido días muy ocupados y por pues llegué aquí, como ya saben, por una emergencia, y pues mi dentista se encuentra aquí, no tan solo en León, sino aquí ahora, y me vio comer galletas,
Pero bueno, en fin, el punto es que estaba yo muy ocupado porque también tuvimos la apertura de Forest Dharma, que fue un evento grande, así que todo lo hice como muy rápidamente, con mucha prisa, y no sé por qué, pero miren lo que traigo aquí. Es justamente la firma de Garchen Rinpoche. Rinpoche says, he says, the 37 Bodhisattva practices, this one text, yeah. He says, that is my mind when you take to heart, and that is my speech when you study it. Y dice Garchen Rinpoche de las 37 prácticas de los bodhisattvas, que es un texto, dice, eso es mi mente cuando lo llevan a su corazón y es mi habla cuando lo estudian. And then he say, this is my body. Y después dijo, esto es mi cuerpo. So he says, when you wear this, when you practice the 37 Bodhisattva practices, when you study the Bodhisattva practices, then you are never separated from me. Entonces dice, cuando lo portan, que es mi cuerpo, cuando ustedes hacen la práctica de las 37 prácticas de los bodhisattvas, cuando estudian estas prácticas y cuando llevan puesto esto, entonces nunca están separados de mí. So please come up if you want, and take one of these. Así que si gustan, pueden pasar aquí y De- llevarse una de estas. They're printed with mantras on the outside and also inside. Tienen mantras tanto por la parte externa como la interna. The outside mantra is called the mantra of liberation upon seeing. El mantra que está afuera se conoce como el mantra de la liberación por ver. Okay, footnote. The problem of samsara is not so easily solved. Ahí So les- don't be so literal, okay? Ahora, como nota al pie de página, el problema del samsara no es así de fácil de resolver, así que por favor no tomen esto tan literal. But it's a reminder so that you wear and you know when people see it, you think, may this help you become free. Pero es un recordatorio para que cuando la lleven puesta y sepan que hay personas que la ven, ustedes puedan pensar, ojalá que esto te pueda ayudar para liberarte. Then on the inside is printed a mantra that doesn't have color, but it has texture. Y después, por adentro también tiene un mantra que no tiene color, pero sí textura. And that mantra is in the Theramas of Guru Rinpoche, and that mantra is called liberation upon contact. Y ese mantra se encuentra en los termas de Guru Rinpoche y se le conoce como el mantra de la liberación por contacto. So the inside is to free you, the outside is to free others. This is the bodhicitta vow. Y entonces, la parte de adentro es para liberarte a ti, la parte de afuera es para liberar a otros, y ese es el voto de bodhicitta. And today, Gachin Rinpoche's form has 3 colors. Y el día de hoy tenemos disponible la forma de, de Garchen Rinpoche en 3 colores distintos. So when you come up, put your hand in and see what color it is for you today. Así que cuando vengan aquí conmigo, pues ponen su mano y a ver qué color les toca. And try to have some devotion. Whatever the color is, you're like, this is my color. Y traten de tener algo de devoción. Entonces, cualquier color que les toque, piensen, ok, este es mi color. Ya. It doesn't match my outfit. Ay, pero es que no me combina. Okay. Muy bien.